Buenas tardes. Estuve prestando especial atención a la charla que dio Jimmy. Y después de ahí se vinieron derivando unos mini testimonios que inclusive el último que acaba de compartir Juan Marcos tiene que ver con la temática de Jimmy. Y en 2, 3 ocasiones me ha inquietado el espíritu para que enfoque el mini testimonio que voy a compartir con mi esposa, lo enfoque en esa dirección de la charla y de lo que se ha compartido acá. Mi nombre es Sergio Morales, soy abogado. Mi esposa, Marixa Victoria, licenciada en Mercadeo, tenemos 33 años de casado, 2 hijas en común, una de 32 años de edad, la otra va a cumplir 29 el próximo mes. Mi hijo mayor, que tiene 38 años de mi primera relación, y un 12 de septiembre del año 2003 vine a una reunión como esta, allá en Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Y la cuestión es que, se los voy a resumir en 2 minutos, fueron 14 años y medio de matrimonio, donde hubo irrespeto, abuso, violaciones múltiples tras los efectos del alcoholismo. Estuve preso, me condenaron a varios años, le provoqué un aborto a mi esposa de 3 meses de un bebé que estaba gestándose en su vientre. Una vida totalmente vacía, odiando a muerte a mi papá, al hombre que Dios usó para darme la vida. 8 años en el ejercicio de mi profesión de abogado, de los 14 años y medio de casado, y no había hecho nada, vivíamos posando, etc. Pero ese 12 de septiembre del año 2003, Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien le venimos a dar testimonio, ese Jesucristo cambió el rumbo equivocado de la vida que estaba llevando. Redireccionó mi vida en otra dirección. Fueron los primeros 8 meses donde estoy viendo la gloria de Dios en nuestra vida. Lo que yo no había hecho en 40 años de mi vida en ese momento, Dios lo hizo en 3, 4 meses. Lo que no había hecho en 14 años y medio de casado, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo en 3, 4 meses. Lo que no había hecho en 8, 10 años de mi profesión, Jesús lo hizo en 3, 4 meses. En 3, 4 meses ya ando en las naciones compartiendo, en varios países, testimonios, glorificando el nombre de Jesús. Jesucristo se había llevado en los primeros 8 meses, se llevó alcohol, se llevó promiscuidades sexuales, se llevó todo. Llego a un seminario, imparten una charla, que aquí es donde viene el tema. Imparten una charla sobre lo que es la contaminación espiritual. Y se habla en ese tema sobre el adulterio y la fornicación. Cada uno de los que estamos acá, cuando venimos a los pies de Jesucristo, a Jesús no le importa la condición en la que nosotros venimos hoy por primera vez o venimos hace años. No le importa la condición humana, si fuiste ladrón, violador, asesino, delincuente, borracho. A Jesús no le importó tu pasado, ni el mío. Jesús, en la condición que nos encontró, nos agarró, nos apapachó. Dice que se fue a buscar, dejó las 99 ovejas, se fue a buscar la perna quebrada. Y yo era una de esas ovejas descarriadas. Jesús me agarra, me apapacha, 8 meses viendo la gloria de Dios. Escucho ese seminario sobre la contaminación espiritual, que dice que cuando el hombre o la mujer, después de haber venido al conocimiento de Dios y andar en este caminar, viene y te vas a acostar con la mujer que no es la que Dios te dio, o el hombre que Dios te dio. Juan Marcos hablaba sobre el desliz sexual. Entonces tengo que hablar sobre un desliz espiritual. Un desliz espiritual que tuve a los 8 meses. El perro regresando a su vómito, viendo la gloria de Dios en mi vida, y después de haber escuchado esa charla de la contaminación espiritual, que cuando el hombre se funde en la penetración sexual con la mujer, en una relación promiscua, o viceversa, la mujer, hay transferencias demoníacas a través de la uretra, a través del conducto del pene por donde el hombre orina, a través de ahí se transmiten los demonios. Yo no entendía esa explicación que me dieron. Si vos te vas a acostar, me decían los líderes, con una mujer que no es tu esposa, esa mujer posiblemente no la vas a encontrar señorita, decían. Posiblemente haya tenido otras relaciones sexuales con otros varones. Los demonios de esos varones
se lo trasladan a ella. Ella se lo traslada a tu persona y cuando llegas a tu casa, contamina tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu trabajo y contamina todo. Unas semanas después de haber escuchado esa charla, una semana después, me fui a acostar con una dama que supuestamente no era mi esposa, por supuesto. Y dos cosas pasaron en esa habitación en 20 minutos. Impotencia sexual, fui a hacer el ridículo, y sentimiento de culpa, cargo de conciencia. Yo sentía que alguien ajeno a esa joven y a mí estaba presente. Había una tercera persona, el Espíritu Santo de Dios, que estaba contristado. El Espíritu Santo de Dios no mora en vasos sucios. Se va. Y pasé un año aproximadamente con ese sentimiento de culpa, ese cargo de conciencia que no me dejaba ser feliz, no me dejaba despegar, no me dejaba compartir testimonio, me sentía sucio, me sentía indigno, y empiezan a sucederme un sinnúmero de situaciones en mi vida. Mi hijo casi se me muere, mi hijo mayor. Me presentaron una queja en la Corte Suprema y casi me suspenden como abogado y notario. Se me quebró el carro, se me quemó el sistema eléctrico del carro, se me quebró los tricos del ascensor del vidrio. Unos clientes se me van, otros me corren, otros no me pagan, me corrieron de la oficina, me empiezan a salir unas manchas sobre mi piel, el sistema nervioso se me dispara, etc. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Vuelvo a ir a otro seminario, vuelven a tocar el mismo tema y caigo postrado en la presencia de Dios y de más de 800 hombres que estábamos ahí, doblando mi rodilla, reconociendo que había pecado ante Dios con ese espíritu de adulterio. La palabra de Dios es clara y te dice, todo aquel que con su boca, porque lo que decía Jimmy es una parte, y por eso me inquietaba el espíritu que compartiera esta experiencia que nosotros tuvimos como esposo, como matrimonio. Porque si vos no tenés un arrepentimiento genuino ante Dios y no pedís perdón, de nada sirve. Dice que todo aquel que con su boca confiesa sus pecados ante Dios y se aparta de ellos alcanzará misericordia de Dios, pero el que encubre sus pecados nunca prosperará. Y me vi obligado a tenerle que pedir perdón a mi esposa, a mis líderes. Y quiero que mi esposa les comparta esa experiencia cuando yo le pedí perdón a ella. Bueno, muchachos, esta parte, de verdad, es difícil compartirla porque la verdad es que a mí en parte me da vergüenza, ¿verdad? Lo que sucedió, la reacción, ¿verdad? De todo esto, pero Dios se glorifica para algo bueno. Fíjense que cuando mi esposo me confesó esa infidelidad, 3 cosas le pregunté yo. ¿Qué edad tenía esa mujer con la cual tuvo esa relación sexual? Que si había quedado embarazada y que si se seguía viendo con esa mujer. Pues de su respuesta, ¿verdad? Fue de que era más joven que yo en aquel entonces, no quedó embarazada y que no la volvió a ver jamás, que solamente fue esa ocasión y que pues nunca más volvió a hacerlo. Después que me respondió eso, muchachos, esta persona que ustedes miran acá, se transformó en una bestia. Miren, yo no supe qué fue lo que pasó, pero yo agarré a patadas a mi esposo, a mordisco, le jalé los cabellos, se los arranqué, lo pateé, se me derramó líquido de la rodilla. No sé qué fue la furia que entró en mí y él salió corriendo de ahí porque yo no sé qué miró en mí, al demonio creo yo. Y al no bastarme haber hecho eso con él, agarré toda su ropa y procedí con todo lo que había que se llamara Sergio. Y la cuestión es de que pasó no sé cuánto tiempo ahí
y en mí había una lucha espantosa. Me quedé sola en el cuarto, me senté, traté de calmarme y comencé a hablar. Y yo dije, demonio, Satanás, te has gozado durante mucho tiempo de mi hogar, de mi familia, de mi vida, de mi matrimonio. Me has desbaratado, me has hecho añico, me has hecho sufrir. Pero el día de hoy te digo lo siguiente: ese hombre que yo acabo de maltratar, mi esposo nunca, muchachos, me tocó un cabello de mi cabeza. Sí, verbalmente, psicológicamente me agredió, pero físicamente nunca, y yo hice lo que él nunca hizo. Y fíjense de que comencé a decirle a ese innombrable, como decimos nosotros por allá, de que nunca más se iba a volver a gozar de mi matrimonio. Y ¿sabes una cosa? Le dije, este hombre tuvo la valentía de confesarme eso, y por eso el día de hoy tomó la decisión de perdonarlo. Pero en ese momento, ¿verdad?, estaba esa lucha. Y luego que terminé de hablar por aquí, me fui por acá a hablar con Dios. Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu valor para yo poder perdonar a este hombre. Y la cuestión es de que, estando en eso, muchachos, yo recuerdo que mi esposo, bueno, se abre la puerta ahí, como aquellas películas, ¿verdad?, entre poquito, y yo vuelvo a ver, y era mi esposo el que iba entrando ahí. Seguramente se había imaginado que lo iban a volver a golpear. Y la cuestión es de que él encontró ahí una catástrofe, y comienza de poquito en poquito a recoger todo lo que estaba de su ropa. Y me acerqué, lo agarré y lo senté en la cama y le dije, ¿sabe qué? ¿Para dónde va? Me voy, me dice, porque la verdad es que no soy digno de estar acá. Le dije, no, usted pertenece aquí, esta es su casa, este es su hogar, yo soy su esposa y yo lo perdono en el nombre de Jesús, porque usted tuvo la valentía de confesarme ese pecado. Muchachos, para honra y gloria de Jesucristo, ¿verdad? Aquí estamos glorificando el nombre de Jesús. Pecado que no se confiesa, te quedas atorado, te quedas frenado. Pecado que no se confiesa, muchachos, hace que en nuestra vida haya solo desastre y nunca progresamos, nunca salimos adelante. Dos cosas tenemos que aprender a diferenciar, y a mí me costó aprenderlo. Una cosa son los procesos de Dios cuando Él te permite las pruebas, y otra cosa son las consecuencias que tenés que pagar de tus pecados. Son dos cosas abismales totalmente, y eso lo he aprendido a diferenciar. Joaquín hablaba de hace 11 años y que hace poco, pero son procesos que Dios permite, como en el caso de Job, que no había hecho nada. Pero también está la otra parte, cuando nosotros le fallamos a Dios. Y está Erika de San Ramón, que nos antecedió, y Erika hablaba algo parecido, que se salió, porque contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando nos salimos de su cobertura. La palabra de Dios es clara y te dice que cuando vos venís, dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Pero te dice también el antónimo, mejor hubiera sido no haberme conocido. En el libro de los Hebreos dice, inmunda hacemos la sangre de Jesucristo cuando pecamos voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente. Ya conocemos nosotros, ya una persona de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años andando en este caminar, ya sabe perfectamente, está adiestrado, tiene conocimiento de la causa, hay lectura, hay enseñanza que te enseñan la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero si aún a pesar de todo ello, venís con esa concupiscencia de tu pecado y te va, hay que prepararse para los riendazos que vienen después. Expuse la vida de mi esposa, de mi hijo, perdón, casi nos divorciamos. Perdés la confianza de tus hijos, de tu esposa, de tu familia.
¿Qué autoridad moral y sobre todo espiritual vas a tener cuando vas a compartir testimonio y tu vida no esté en orden ante Dios y ande en pecado? ¿Qué va a pasar cuando un hombre o una mujer se para al frente tuya o una familia a que ores y le impongas mano? En mi caso, ¿qué es lo que iba a trasladarle a ellos? Espíritus de adulterio, de lujuria sexual y de lascivia. En ese momento en que estaba mi vida en desorden ante Dios. Esto es serio. Hace poco con mi esposa Dios nos ha dado algunas responsabilidades allá dentro del ministerio al que servimos, Fraternidad Cristiana de Integración Familiar. Ese es el nombre del ministerio nuestro en Nicaragua. Fraternidad Cristiana de Integración Familiar. Y el Señor nos ha mandado a varios lugares. Aquí, entre el grupo de la delegación de nicaragüenses, aquí anda gente misionera. Gente como Donald, por ejemplo, que viajan 600 kilómetros para ir a atender esas reuniones. Otros 300 kilómetros por el amor a esa alma. ¿Cuánto vale un alma? Detrás de cada borracho, detrás de cada prostituta, detrás de cada delincuente, detrás de cada niño de la calle, detrás de huele pega, hay esposa, hay hijos, hay niños, hay nietos, hay familia. Detrás de cada indigente que anda en la calle, que está necesitando. ¿Qué le preguntó el carcelero a Pablo? ¿Qué le dijo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Dice, cree, dice, en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y esos son los testimonios que han venido acá de familias enteras, que la salvación entró por un miembro de la familia. Y de eso es lo que trata esto. Este es el llamado que cada uno de nosotros tenemos, la alma. No sé cómo veniste, no sé cómo está tu vida, no sé qué pecado oculto podás tener en tu vida que te tiene con los pies inflamados y no te deja despegar, pero la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. La palabra de Dios te dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, que nos pongamos a cuenta con Dios. Y de eso es lo que te hemos querido venir a hablar a través del testimonio, ¿verdad? De que Dios no puede ser burlado, que si entre los que estamos acá hay alguien que tiene alguna situación oculta y que lo tiene atado, no te puedes ir de este lugar mientras no les pidas perdón a Dios y que Dios tome control de nuestras vidas. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.